Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando algo que necesitas saber. Y la verdad yo le pido a Dios con todo el corazón que ponga en mí las palabras para poder informar lo que necesito decirles. Como muchos testimonios ustedes pueden ver en las redes sociales y cuando yo los empecé a ver, eh, me parecen muy lindos y la verdad no podríamos contar todo lo que realmente Dios nos muestra cuando nosotras nos sumergimos en las escrituras. Yo conocía de un Dios, pero un Dios lejano. Yo fui criada católica. Entonces, pues resulta de que a mí en el 2012 me regalaron una Biblia y yo dije, no, este no es el momento, cuando sea viejita, cuando tenga por ahí 80 años. Y pues no me di a la tarea ni de escudriñarla, ni buscarla, ni buscar, ni nada de esas cosas. La tuve en el Salmo 91 abierta, como yo creo que muchas veces nos pasan en todas las casas. Resulta de que me casé, duré 9 años casada, iba para 10 y resulta que tuve un inconveniente y no lo supe afrontar, sino que de una hice como muchos de ustedes en este momento que están diciendo, no, yo no aguanto más, no quiero esto, yo me separo, así de sencillo, me separé, no luché, mi ex esposo tampoco luchó y bueno, eso se quedó así. Luego yo dije que nunca más me iba a casar, pero sorpresa que me volví a casar. Entonces resulta de que yo pensé que todo iba a ser color de rosa, pero no, señores, esto volvió y se repitió en mi segundo matrimonio. Y cuando uno está tan desesperado y cuando uno no sabe a dónde acudir, pues entonces me encontraba con varias respuestas, con personas sabias y personas del mundo, llamémoslo así. Personas que no me dieron como esa orientación, sino que me decían, no, no, pero es que rumbe, salga, consígase otro, todas esas cosas. Y yo dije, no, es que eso no es lo que yo no quiero eso, yo no quiero repetir un tercer matrimonio, como tan fácil así, no, eso no es lo que yo deseo en mi vida. Entonces resulta de que me encontré con una amiga y pues ella ya me había hablado pues de Dios, de ese Dios lejano que yo conocía. Y pues yo estaba muy reacia. Yo prefería pelear como en mis fuerzas, porque eso es lo que nosotros hacemos, pelear en nuestras fuerzas, emplear los métodos muchos métodos de estar frías, de groseras, de tirar todo, de no atenderlos, de negarse de muchas maneras, no honrarlos, ser, no sé, hay unas que llegan al punto hasta de pegarse físicamente. Y pues entonces cuando yo vi que ella no iba a ser capaz, porque yo dije, Dios mío, esto me está, o sea, es muy complicado porque se manejan muchas cosas dentro del matrimonio, la frialdad, el sentirse una vez rechazado, poco amado, poco estimado, ultrajado, dañado, violentado en muchas cosas, no fue físicamente, pero sí las palabras dañan mucho. Entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues resulta que cuando esa persona me invita a la iglesia, empecé como esa búsqueda, y resulta de que cuando llegué a la iglesia, yo no sé qué pasó, pero bueno, para no ahondar en lo que me pasó, me enamoré perdidamente. Mejor dicho, mi esposo me tiró al mejor amante, que fue Jesús. Así, así fue, tremendo esto. Me empecé, o sea, empecé como a trabajar con un pie como en la iglesia y otro en el mundo, como así. Yo estaba en la iglesia recibiendo palabras y nutriéndome, pero llegaba a la casa y como tenía esos problemas, entonces lo que yo hacía era seguirlo haciendo a mi manera, porque no entendía. Y yo creo que cuando nosotras nos hemos tomado el tiempo de hacer este tipo de videos es precisamente para que ustedes no caigan en los errores y hagan más largos la prueba que les está llegando, porque definitivamente si ustedes se ponen a analizar en los testimonios, a todos nos está pasando. Entonces, si no lo sabemos afrontar y si no ponemos mucho cuidado a los testimonios que estamos adquiriendo en este momento, entonces
vamos a seguirlo haciendo en nuestra fuerza. Y por eso nosotros montamos estos videos para que ustedes puedan como saltarse esos pasos para que no tengan que alargar tanto su proceso. Entonces, bueno, hice de todo, me imagino que lo mismo que usted está haciendo, grosera, indiferente, tiraba teléfonos, bueno, una cantidad de cosas que ni me acuerdo. Incluso él no me peleaba y yo era detrás de él, pero no me dejes hablando sola, pero no me dejes hablando sola, y él como, no, yo no quiero pelear contigo, pero yo seguía que bla, 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 bueno, porque nosotros somos muy cantaletosas también, muy canzoncitas a veces. Pero bueno, listo. Les podría contar de mi testimonio todo lo horrible, lo espantoso que pasé, de noches de trasnocho, de llorar, de muchas cosas, pero vamos al grano porque yo sé que eso es lo que ustedes necesitan. Porque con toda seguridad que todos los testimonios son iguales, pero diferentes en muchas cosas. ¿Cómo así? Yo puedo pensar de que estamos pasando por la frisura de casi una separación, pero Dios, cuando tú te metes en la palabra, Él nos empieza a revelar de maneras diferentes, porque todos los casos, a pesar de que puedan ser iguales, son diferentes en cómo adquirir esa victoria. Yo hice aquí un pequeño resumencito, la verdad es que es muchas cosas, pero bueno, ¿cuál es la idea? De que yo más o menos les dé algunos pasos y que esto es, hay que trabajar, hay que pagar como ese precio, pero de todas maneras ya veo que hay muchas partes donde nos podemos como ayudar, como un eslabón. Nosotros tenemos una página, se llama Perfecto Vínculo, estamos trabajando en el pro de que a las mujeres no nos pase lo mismo que nos ha pasado a nosotras, porque sé el dolor y el precio tan fuerte que hay que pagar con estos testimonios, con estos eventos que nos suceden en los matrimonios. Lo único que yo les pido, muchachas, lo único, no seamos ni emocionalistas, ni egoístas, ni decir no y ser como unas niñitas, porque ninguna de nosotros quiere otro matrimonio, ninguna de nosotros quiere ese dolor, y si hay hijos, peor. Y lo más importante, si nosotras nos estamos tomando el momento de hacer estos videos es porque de verdad si entregan su matrimonio a Jesús y siguiendo las coordenadas junto con Él y con los consejeros, o sea con las mujeres que estamos haciendo estos videos, con toda seguridad que ustedes obtienen la victoria. Que sí, que sí, que sí. ¿Listo? Entonces, bueno, primero me tengo que preguntar, ¿por qué quiero restaurar mi matrimonio? ¿Cierto? En mi caso fue diferente porque yo fui separada antes y yo no quería otro, tercer matrimonio, cuarto matrimonio, quinto matrimonio, no, y quizás el problema era yo, ¿cierto? Entonces yo decía, no, yo no quiero otro matrimonio, no, yo me negué. Pero en el caso de, y en el caso de que haya una mujer, una segunda mujer, ¿por qué quiero restaurar mi matrimonio? Porque yo quiero pelear por eso solamente por demostrarle a la otra persona que es mío y no de ella, o porque de verdad mi corazón desea con toda mi alma que yo quiero restaurar ese matrimonio para la gloria de Dios, o cuáles son mis intenciones, porque así nosotras queramos decir, no, sí, es que yo lo quiero restaurar diciendo una mentira. Dios conoce nuestros corazones, entonces pues sí, usted puede incluso engañar al hombre, pero nunca podrá engañar a Dios, entonces tenemos que poner mucho cuidado con eso. Entonces después de yo hacerlo en nuestras fuerzas, bueno, todo eso que hemos hecho, todas las barbaridades que hacemos, incluso llegar a la parte física, tratarnos mal físicamente, entonces, bueno, muy importante, en mi caso, cuando yo hablaba de mi esposo, yo decía, es que él es el que tiene que cambiar. Imagínense, qué atrevimiento, pero así somos nosotras, súper lindas. Entonces yo decía, no, es que él es el que tiene él tiene, y yo argumentaba, yo decía, por esto. Es más, una vez me dijeron que hiciera una lista de todo lo malo de mi esposo, hice una súper hiper mega lista. Cuando me dijeron y haga algo bueno, yo, cuando sí había muchas cosas buenas, entonces hay que poner mucho cuidado en eso. Yo tengo que reconocer
en ese problema, ¿qué parte tengo yo de culpa? No puede ser que un matrimonio se desbarate por el esposo o solo por la esposa, no, son los dos que pierden. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Cuando yo reconozco, cuando yo tengo como esa humildad de decir, Dios mío, yo aquí como que aquí la embarré, o sea, Dios mío, muéstrame, porque a lo mejor ni siquiera nosotros estamos tan dolidas que puede más el dolor que realmente nosotras estar tranquilas y decir, no, es que yo también tengo culpa, porque es que, ay no, yo como le hablo de fuertes, yo tal cosa, yo tal otra. Y eso tiene unas consecuencias, que es que ahí es donde espero Dios me dé la sabiduría de poderles transmitir para que quede claro esto. Bueno, después de que yo reconozco que yo tengo parte del problema, yo me tengo que preguntar si yo estoy dispuesta a reconocer, o sea, a querer aportar a la solución. O sea, yo aporté al problema, entonces, ¿qué puedo hacer para aportar a la solución? ¿Cierto? El gran problema de nosotros, como les dije, es que somos muy almáticas, somos muy milindrosas, muy cantaletositas, muy canzoncitas, muy bueno. Pero así no decía, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando nosotros empezamos con la palabra de Dios, Dios nos va enseñando a dejar muchísimas cosas. Listo. Bueno, entonces reconocer en que estamos equivocados. Una cosa muy importante. Bueno, menos mal anoté todas estas cositas porque es que a uno como que le va todo esto. Cuando a mí me decían, sí, su esposo, ok, pero es que la que tienes que cambiar, tienes que empezar a cambiar tú. Cuando me decían que yo tenía que cambiar, Dios mío, ustedes no se alcanzan a imaginar, yo me convertía en otra persona. O sea, yo decía, yo, no, ni por nada del mundo, yo, pero si él es el que grita, pero si él es el que hace, pero si es que él hace esto y esto. Imagínense, nunca reconocía mi error y me daba mucha dificultad. Es más, yo pasé de una persona que me lo dijo a una segunda. Cuando me decían, es que tú tienes que cambiar, yo decía como, no, otra tercera, es que tú tienes que cambiar. No puede ser. Pero cuando uno se mete en la palabra de Dios, uno empieza como a reconocer que sí, tenemos que reconocer que nosotras tenemos que empezar a cambiar. Es que el cambio empieza por mí. Y luego cuando yo restauré el hogar, porque Dios se complació en que fui obediente, me dio la victoria. Cuando yo me senté con mi esposo me decía, como estamos pues con lo del grupo de mujeres, entonces él me dice muchas cositas y en esas me dijo, es que cuando yo vi el cambio en usted, cuando yo vi su madurez, cuando yo ya vi como su autoridad, pero no autoridad de autoritario, no, autoridad como que le otorga a Dios, porque como llegamos tan dolidas, tan dañadas, tan aplastadas, tan derrumbadas, nos sentimos horribles. Yo me sentía fea entre todas las mujeres, yo me sentía lo peor, me sentía flaca, fea, mejor dicho, me sentía lo peor. Entonces, claro, al uno llegar a Jesús, a Él, es que llegar a Él y de la manera en como Él me enamoró a mí, o sea, y la cosa es cómo me llenó. Que yo, como tenía yo mi corazón de dañado, de fracturado, de hecho miles de pedazos, porque es que yo tuve un hijo y sinceramente, muchachas, yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero el dolor que yo sentí en esto, yo le expresé eso a mi esposo y decía, es un dolor que trasciende hasta la parida de un hijo. O sea, era un dolor como un desgarre como del alma, era una cosa tan horrible que hasta me llegué a enfermar. Bueno, entonces eso es, y uno llegar a los pies de Jesús y uno ya empezar, yo empecé también con tratamientos psicológicos, con terapeutas, que varios secciones de terapia con mi esposo y todo eso, y nadie era capaz con mi corazón. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a sanar yo mi corazón? Es que mi corazón está fracturado totalmente, yo no voy a ser capaz con esto. Pero ahora decirles que el único que puede sanar como si nada hubiera pasado es Él. Ay Dios, eso no tiene precio, a mí nunca se me va a olvidar eso. Bueno, pero entonces, para yo contarles esto,
yo tuve que, cuando a mí me decían de Jesús, yo decía, ay, ¿quién es ese? ¿O qué? O sea, sí, es Dios el que está en el cielo, sí, sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y ya, bueno, chao, hasta luego, me acosté a dormir. Cuando yo aprendí a amar a Jesús, como es Él, Dios, eso es una cosa, lo digo yo, que yo decía, Jesús, no, mija, yo leo la Biblia cuando tenga por ahí 80 años, cuando esté boqueando, así decía yo. Entonces yo entré a, bueno, ya lo hice en las fuerzas. Vea, yo digo esto, nosotras somos tan lindas, digámoslo así, que nos tenemos que sentir pero súper abandonadas, como desahuciadas, como cuando ya no lo podemos hacer en nuestra fuerza, porque otras somos, uy, yo lo voy a hacer en mi fuerza, pero cuando ya definitivamente no somos capaces de hacer en nuestra fuerza, yo lo llamo cuando ya estamos desahuciadas, que decimos, bueno, presénteme ese tal Jesús a ver qué es lo que va a hacer por mí, porque esto se acabó, así. Yo dije, bueno, vamos a ver quién es el tal Jesús y vamos a mirar pues quién es Jesús, el tal Jesús poderoso que dicen, a ver cuál es la vaina pues aquí. Entonces, pues sí, cogí la Biblia, no sabía ni cómo coger la Biblia, decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esta mano de cosas, que Génesis, que no sé qué, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo apenas veía esa Biblia me hablaba, bueno, pero entonces yo dije, bueno, fuera de la angustia, de esa chilladera que yo mantenía, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero recibí a Jesús en mi corazón, hice la confesión de fe, que está también en la palabra de Dios, y empecé. Listo, yo no sé, a mí me pasó algo muy extraño porque yo dije, bueno, ¿quién es Jesús? Empecé. Jesús, yo nunca veía películas de Semana Santa porque yo decía, no, a mí me da como rabia y yo era tan ignorante y yo decía, Dios mío, ¿cómo le pegan hacia Jesús? ¿Cómo lo ultrajan? Es que si yo hubiera estado ahí, yo no lo escupo, yo no lo latigo, no. Nosotros hacemos eso y muchas cosas más. O sea, el hecho de que yo no accione no quiere decir que yo no lo haga con mi actitud, con mis gestos, como todo eso. Pues una vez de despecho, una noche de despecho, lo que yo hice fue que me puse a ver la tal película de Pasión de Cristo porque nunca quise ver eso. Y Dios ahí me reveló todo, o sea, me reveló la cruz. O sea, fue una cosa tan extraña, fue un dolor que yo lo veía como le daban. Y eso que cuando yo vi el testimonio de Mel Gibson, que él decía que él tuvo como una revelación de parte de Dios, donde él se le manifestó y le dijo que eso que él había vivido ahí, porque él tuvo algo como muy real, tuvo algo real ahí, pero él dijo, eso que tú viviste ahí no se compara ni nada a lo que realmente pasó. Y también me puse como a escudriñar todo, o sea, yo escudriñé cómo murió Jesús, y como el trasfondo de cómo murió, no solamente me quedé con lo que decía la palabra, sino ya como ya en la ciencia, cómo puede llegar nosotros si nos llegan a latigar así y derramar su última sangre, y eso, güey, pucha, yo decía, Dios mío, si usted fue capaz con esto, yo tengo que ser capaz con esto también. Bueno, entonces ahí me reveló pues Jesús, entonces empecé a mirar, bueno, ¿y qué le gusta a Jesús? ¿Y qué no le gusta a Jesús? Entonces empecé pues como a conocerlo, entonces me empezó a dar sabiduría y entendimiento, ¿cierto? Me empezó a revelar la palabra, porque es que una cosa es que yo lea y otra cosa es que la palabra me revele, o sea, que me dé ese entendimiento, pero que sea revelada para poderla como entender y decir, claro, con razón es que esto pasa y esto otro pasa, y es que tengo que hacer esto otro y tengo que dejar de hacer lo otro y todo eso. Entonces aprendí sobre la obediencia, porque si usted no es obediente, olvídese que no hacemos nada, entonces es muy importante. Entonces empecé pues como a empoderarme por mediante la fe también, me empecé a llenar pues del conocimiento, y lo más lindo que les dije fue que empecé a descubrir que quizás para el hombre aquí en esta tierra no sea nada, pero para Dios lo era todo, que era que, pues, o sea, me dio una sorpresa impresionante y yo, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo tengo identidad de hija del reino, wow? Entonces yo soy una princesa. Entonces empecé a restaurar como esa imagen conforme pues a las escrituras. Entonces que yo era el sello de la creación y yo, wow, soy el sello de la creación. También que era la niña de sus ojos y yo, ay, qué belleza. Que era la guardiana de mi casa y yo, guardiana de mi casa, ¿cómo así? Y yo, la intercesora, entonces yo empecé a buscar intercesora. ¿Y qué es intercesora? Interceder por mi casa.
Y me di cuenta también que yo era una ayuda idónea, y entonces uno de nosotros sabemos que es una ayuda idónea, pero yo decía, ¿y qué es una ayuda idónea? Porque yo todo lo quería saber. Y yo, o sea que en el Génesis 2, 18, en la creación de la mujer, la ayuda idónea es un ser, y ser quiere decir la que salva. Y yo, ¿cómo así que la que salva? O sea, la que auxilia, la que socorre, y son empleados 20 veces en el Antiguo Testamento. O sea que nosotras somos que somos ayuda de Dios acá en la tierra para los hombres. Ay, qué vergüenza, muchachos. Y yo, ¿qué? No, valiente ayuda soy yo. Bueno, entonces ahí esa parte sí es tremendo, porque yo aquí, bueno, espero que todo sea así para poderles hablar bien de todo. Entonces, después de saber mi identidad como mujer, que soy amada, que soy respetada por Jesús, que me fue revelado como ese amor del Padre, entonces yo ya empecé a empoderarme. O sea, yo estaba en el suelo aplastada, pero yo empecé ay, yo soy una reina, yo soy una princesa, yo soy la hija de Dios, yo soy la niña de sus ojos, yo soy el sello de la creación, yo soy. Entonces ya empecé como a tomar como esa autoridad que mi esposo ya me dice que tengo. Porque primero yo podía hablar, pero es como y no hablar a nada, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a empoderarme de la palabra, porque la misma escritura dice, cuando usted ora, entre a su cuarto de oración, cierre la puerta, y lo que tú haces en privado, Dios lo recompensa en público. Y eso sí es verdad, muchachas, eso es verdad de lo verdad. O sea, eso sí, eso es impresionante. Bueno, listo. Bueno, acá muy importante. Entonces, muchachas, resulta de que yo empecé, bueno, ¿y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Ay, ya llevo 21 minutos. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Yo decía, amar al prójimo, pero yo como amo a mi esposo ya, como con esa rabia que me ha sacado, yo ya no lo quería ni ver ni en pintura. Y yo decía, no, Dios mío. Entonces, mírame, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, yo no entendía eso. Yo sí amaba a Jesús, pero yo seguía como idolatrando como a mi esposo, y Dios como que dijo, no, 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 está equivocadita, es que primero yo y segundo su esposo. Y yo no entendía eso, entonces me daba contra la pared y me daba contra la pared, y eso es lo que nosotros no queremos, que a usted le pase lo mismo. Primero es Dios y punto final. Aquí no se puede discutir, aquí es que a mí me parece, es que yo creo que es que yo creo que Dios se equivocó. No, aquí hay que hacerlo como Él dice y punto. Eso hace parte de la obediencia. Y si usted desobedece lo que la palabra dice que usted como mujer tiene que hacer, entonces usted cancela promesas, y eso es una cosa que tenemos que ser sabias y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, ese dominio propio de, por ejemplo, de no gritarlos, por ejemplo, de honrarlos, por ejemplo, de quedarnos calladas, así incluso nosotras tengamos la razón, otras calladas. Y esto no se trata, muchachas, de que entonces se nos van a montar encima, no. Se trata de obedecer, porque cuando nosotras obedecemos, hágase de cuenta como que yo obedezco y yo estoy bien con Dios porque yo ya obedecí. Entonces yo me puedo bajar y ya Dios, ¡pum!, los cachetea a todos. Entonces es súper importantísimo que sepan eso, muchachas. Si ustedes transgreden la norma, ustedes cancelan la promesa o la victoria, para que sepan, o se retroceden otra vez para tener que volver a hacer. O sea, yo ya voy avanzando, pero hago cualquier embarrada y entonces vuelvo y retrocedo. Entonces es muy delicado esto. Bueno, me encontré con Mateo 22:37, amarás a Dios sobre todas las cosas. Me encontré con Mateo 6:33, primero el reino de Dios. Oiga, imaginé, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces me encontré Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo. Y una cosa muy importante que aprendí con Dios, es todo o nada, o es bueno o malo, o es frío o caliente, pero no tibio, porque odia lo tibio. En la misma palabra dice que lo vomita. O sea, Él dice, prefiero que sean fríos a no ser tibios. Mejor dicho, o es frío o es caliente. Entonces, cuando dice todo o nada, sí o no, bueno, algo así. Entonces, cuando acá dice, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, los pensamientos, con todas tus fuerzas, entonces este es el primero y grande mandamiento. Entonces yo empecé a ser muy obediente. Mire, muchachas, como aquí hay varias mujeres,
Hay unas que tuvieron una lucha de muchos años, hay otras que tuvieron luchas de 6 años, hay unas que tuvieron luchas de 3 años, de 2 años. Yo tuve la lucha, yo lo gané en un año, más o menos, en un año. Incluso alcanzó a irse mi esposo de la casa, imagínense, eso fue horrible, muchachos. Cuando yo encontré la casa desocupada, yo casi me enloquezco. Pero mi proceso duró un año. Y cuando nos encontramos las muchachas, ellas dicen que quizás fue porque yo fui, no sé, quizás pudo haber sido que fui muy obediente en el sentido de que oré conforme a las promesas de Dios. No me desvié, por ejemplo, orando por otro esposo cuando mi esposo era mi esposo. Yo tenía que interceder por ese esposo. Hay otras mujeres que oran, ay Señor, no, este no fue, entonces regáleme el hombre que usted tiene para mí. No, es mi esposo, punto final, y usted tiene que pagar el precio. Entonces, ¿por qué el otro esposo no? Muy sencillo. Bueno, eso es un tema muy aparte, pero por ejemplo, yo ya estaba casada con este segundo esposo, yo no me podría volver para donde mi primer esposo. Y además, pero eso no aplica para una persona que ya sabe las escrituras, y definitivamente no lo aplica, y un pastor se puede parar en las pestañas y decir que todos los casos no son iguales, pues la palabra no se contradice, la palabra va a ser la misma, y una persona que se case por segunda vez está entrando en adulterio, y entonces usted entra en adulterio. Pues muchachas, esperemos que no, porque la palabra, hay un versículo que me persiguió mucho, porque después de que me fue revelada la importancia de luchar por el matrimonio, que fue en este segundo matrimonio, o una palabra, porque yo casi no me perdono. Eso es otro tema muy tremendo, porque casi que yo no me perdono. Si por mí fuera, me hubiera vuelto para donde mi primer matrimonio, así hubiera tenido que comer lo que sea, pero y pagar el precio de lo que fuera, porque yo me enamoré tanto de Dios. O sea, uno tiene que enamorarse tanto de Dios para hacer lo que sea por él, ¿se me entiende? Hacer incluso cosas que uno, o sea, obedecer, así me entienda, o sea, no entienda o no quiera, ¿sí me entiende? Porque yo por ejemplo, con mi segundo matrimonio, yo decía, no, es que yo no quiero, yo ya no siento nada, no siento ni amor, y bueno, eso es otra cosa que les voy a contar más adelante. Dios mío, 27 minutos, bueno. Una cosa que me pareció tremenda, Mateo 10, 37 al 39. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Imagínense. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digna de ser mía. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que no podemos poner nuestra mirada en los esposos, porque entonces los estamos idolatrando. Y ahí dice muy claro, tomen su cruz y síganme. Bueno, aquí fue donde yo empecé a entender el diseño de Dios para la familia. Entonces empecé a estudiar que hay en la palabra de Dios para las familias. Aquí sí hay cosas para la familia, claro, hay deberes tanto para los hombres como para las mujeres, como para los hijos, como para manejar una empresa, para todo. Yo me quedé anonadada, yo decía, Dios mío, y fuera de eso estaba hablada en lo presente, en lo que estamos viviendo, yo no lo podía ni entender. Yo dije, ¿qué? Bueno, cuando Dios empieza a sanarte, a trabajar en ti, no sé cómo lo hace Dios, pero lo hace, muchachas, esto sí es verdad. Cuando empieza a trabajar en nosotras, y cuando nosotras somos obedientes, y cuando hacemos todo lo que la palabra dice que hagamos. Por ejemplo, a mí, yo era tan grosera a veces que yo llegué a le tiré la comida a mi esposo, tenga, y yo ya estaba como tan, yo no sé, como tan alineada con Dios, que Dios, o sea, yo sentía cuando me decía, no, así no es. Entonces me tocaba devolverme yo con esa pena, porque yo era como muy orgullosita, y yo, ay no, qué rabia. Entonces yo me devolví y ya me tocaba pedir disculpas. Fuera de que yo quería tirarle la comida, también me tocaba pedirle disculpas, más volverle a poner bien organizaditas las cosas. Él me dijo que todo lo que hiciera lo hiciera para el Señor, y luego me encontré con un versículo que dice eso: todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, como para el Señor. Todo, o sea, todo es incluyendo el esposo, porque igual hay que honrarlo, hay que respetarlo. Eso nos toca, gusten o no nos guste. Bueno, empecé a cuidar los pensamientos, porque yo decía de todo, ay, debe estar con esa vieja, o debe estar llamando a esta, o debe estar haciendo esta. O sea, unas fortalezas horribles que me llegaban a mi cabeza.
o sea, una película, hemos dicho, yo hubiera sido buena para trabajar en Hollywood, una cosa miedosísima. Entonces, Proverbios 23:7 dice, pues como piensas dentro de ti, así eres. Y yo, ¿cómo así? Ay, Dios mío, o sea que yo estoy grave. Yo, bueno, eso está, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. O sea, esto me dio muy duro y se los digo a ustedes porque yo sé que a ustedes también les da muy duro porque obvio nosotros no sabemos ni dónde estamos paradas con este tema de lo que está pasando y esto es netamente espiritual. Y hablarles de esto yo creo que les volaría la cabeza porque esto ya es un tema que como que no entendemos. Yo, porque pues en mi testimonio no solamente me di cuenta, sino que lo viví en carne propia. Me tocó luchar mucho espiritualmente. Yo no sabía qué era eso. Yo fui atacada por cosas que no son de este mundo y yo no entendía. Yo lo único que era que gritaba, eso me aterrorizaba y ya luego me tocó, o sea, después de 1 año y medio, incluso cuando restauré el hogar, yo seguí luchando con eso. Mi esposo una vez, que yo le dije que yo necesitaba descansar porque yo no me dejaban ni dormir porque eso se aparecía incluso eso fue tan atrevido que se empezó a manifestar hasta de día, entonces yo ya podía estar así, eso se manifestaba y yo podía ver cosas. Entonces ya el mundo espiritual, eso es otra cosa, pero es real. Y una cosa es que usted dirá, no, yo no creo en eso. Es que no importa, si es que usted no necesita que usted crea o no crea, igual si usted no cree, existe, punto final. Porque más que yo que era reacia a esa, no había nadie. Bueno, Job 3 del 25 al 26 dice, lo que más temía me sobrevino. O sea, lo que más tememos nos sobrevienen. ¿Por qué? Porque como nosotros primero pensamos, entonces cuando pensamos lo meditamos con el corazón y luego lo votamos. Puede ser que lo digamos, o sea, lo decimos en voz alta, puede ser que lo diga hasta yo sola o yo puedo decir, ay no, ya seguramente, o sea, me llegó el pensamiento y yo, claro, seguramente está con la otra. No, sí, seguramente se fue con un amigo a tomar. Sí, lo más seguro es que claro, es que no me quiere porque yo soy tan fea. Bueno, como cosas así, entonces ya, lo pensé, lo medité y lo boté. Entonces, esas palabras no retornan vacías. Eso sí, muchachas, aprendan a callarse en la boca porque si ustedes, y esto sí, muchachas, por favor no lo hagan. No se pongan a hablar mal de sus esposos con nadie porque todo lo que ustedes voten, eso se hace. Eso es increíble, pero bueno, Dios me permita poderles... entonces, el poder de mis palabras, no solamente lo dice la palabra de Dios, yo vine a aprender del poder de las palabras con todos esos coaching que están haciendo afuera, que declaren que yo soy próspera, que yo soy, bueno, que yo soy lo que sea, porque ustedes ya saben, o sea, lo que hay en el mundo, pero vine a encontrarlo en la palabra de Dios. Entonces dice, cuida tus palabras, pues continuamente cosecha los frutos de tus palabras. Hablar no significa solamente articular palabras, significa saber qué decir en cada momento y cómo decirlo. Muchas personas ignoran que las palabras son muy poderosas, entonces muchachas, pilas. ¿Por qué? Porque ya les hablé de la parte espiritual, que esto ya sí es un tema que se sale de todo contexto, porque primero seguramente no van a entender nada. Y esto ya es como cuando uno está con las mujeres, pues que estamos con ellas y empezamos como a indagar muchas cositas y ya nos damos cuenta de muchas otras cosas y es espiritual y igual esto también es espiritual. Pero como Satanás, que sí existen, él tira los dardos caen en la mente, aquí en los pensamientos, entonces él como que empieza a formar como una pelea en la casa y entonces empiezan con el pensamiento, entonces nosotros ya la pensamos, la meditamos, la botamos de una, ni siquiera tenemos la sabiduría de callarnos y así tengamos mucha rabia, simplemente cuando ustedes sepan esto, ya saben que no pueden hacerlo y simplemente empezar a meditar en la palabra de Dios para que cuando lleguen esos dardos nosotras contrarrestamos con la palabra. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? Él decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No es decir, no solo del pan vivirá el hombre, no. Aquí es, ¿qué dardo me está llegando? Entonces yo busco versículos en la Biblia que yo pueda contrarrestar eso otro. Porque esto va muy ligado también con la fe, pero más adelante les voy a hablar de eso. Entonces hay varios versículos, por ejemplo,
Mateo 44 y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es muy importante que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, o sea que eso penetra, o sea que eso es lo más importante, que ustedes ya saben que la palabra de Dios tiene poder. En mi lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Dónde encontramos eso? En Proverbios 18:21. Entonces mire qué tan importante. En mi lengua está el poder de la vida y de la muerte. Ya saben. O sea, nosotros con la boca podemos bendecir o maldecir. Inclusive lo que usted quiera ver en su esposo, empiece a brotarlo con la boca. Por ejemplo, si su esposo es muy mujeriego, entonces usted empieza a decir, yo declaro que mi esposo me ama como Cristo ama la iglesia. Yo declaro que mi esposo es real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Mi esposo es un hombre íntegro, mi esposo ama la palabra de Dios, mi esposo es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí me entienden? Como eso, así ustedes no lo estén viendo, pero como lo están votando y como eso no retorna vacío, porque eso se hace. Y ahorita les digo qué otros versículos encontré. Nuestras palabras tienen poder, a través de ellas damos la vida a lo que decimos o bien matamos lo que decimos. ¿Sabía usted que una mujer habla un promedio de 27,000 palabras al día y que un hombre habla solo 10,000? ¿Sabía que la mayor cantidad de las palabras que decimos nosotras tienden a ser negativas? La verdad es que nuestras palabras son profecía autocumplidas, muchachas, para bien o para mal. Ustedes ya saben, pilas con la palabra, lo que ustedes ya saben, pilas, porque eso sí, Satanás, vean, nos mantiene aquí como la loca volada y nosotros decimos cosas que no tenemos que estar diciendo. Entonces, médicos, neurocientíficos, aquí le metí un poquito de eso para que vea que no solamente es en la palabra de Dios, o sea, ellos tomaron esto seguramente de la palabra de Dios, porque mírenme, neurocientíficos han llegado a afirmar que una persona común podría mantenerse sana si tan solo aprendiera a administrar lo que dice, pronunciar palabras de salud y de bienestar y felicidad hacia sí mismo. Entonces, mírenme, constantemente nos atamos con nuestras palabras. Ay, qué tonta soy, nunca lograré salir adelante, nunca voy a salir de esta situación, mi matrimonio es un desastre, mi matrimonio nunca mejorará, soy fea, soy gorda, soy flaca, soy linda, soy alta, soy baja, Estas palabras atraen maldición hacia nosotros, porque nosotros les damos ese poder. Pero asimismo podemos atraer la bendición de Dios si constantemente decimos, con la ayuda de Dios, por ejemplo, soy amada, soy la niña de sus ojos, soy hija de Dios, todo saldrá bien, Dios está en control, mi matrimonio cada vez mejora. Así no estemos viendo eso, hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Soy bonita, soy bendecida, bueno, una cantidad de cosas que podemos decir. Soy consciente de que una vez no va a generarse el cambio ante esa situación que estamos viviendo, pero cuando decimos las palabras de poder, la situación adversa no cambia pues de una, pero nosotras comenzaremos a ver el cambio luego. Sin darnos cuenta, la situación que aquejaba ya no tiene el poder de antes. Las palabras que se repiten dan luz a una realidad. Una bendición no se hace realidad hasta que lo dice. Pensarlo no es suficiente, hay que decirlo. Domestica tu mente y educa tu lengua para que pronuncies bendición y no maldición. El campo de batalla, ya sabemos, es la mente. No basta con declarar las palabras, ni decirlo, ni decretarlo, ni hablarlo. Seguidamente debemos de ponerlas en acción. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. En Proverbios 18:21 lo dice. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 13:3. Hasta un necio pasa por sabio. Si guarda silencio se le considera prudente. Si cierra la boca, muchachas. Proverbios 17:28. Pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayas pronunciado. Mateo 12:36. Estas palabras ociosas son las que nosotras decimos, no, pero es que yo no quería decir eso, es que yo quería decir otra cosa, no, pero es que tampoco, yo no lo quería decir, esas palabras.
El hombre vive de todo lo que produce de la boca del Señor, Deuteronomio 8:3. O sea, nosotros, imagínense lo que nos dan autoridad para hablarlo, para decretarlo, para profetizarlo. Y aquí es donde nosotras tenemos no porque tengamos, porque nosotras tuvimos o porque nosotras sabemos. No, nosotros tenemos el testimonio porque Dios nos dio las estrategias. Por eso es tan importante que ustedes se conecten con los grupos, porque yo sé de los pocos testimonios que he podido ver, o sea, Dios nos dio los mismos como las mismas bases o las coordenadas para poder obtener ligero la victoria. O sea, y esto se va, o sea, yo llevo 40 minutos hablando, pero esto se va, se lo va a mencionar, y eso que todavía me faltaría muchas cosas. Accionar dentro de la obediencia, la fe, el poder de la oración, o sea, cuando nosotras oramos, cosas pasan, muchachas, por favor. No se ahoguen en un vaso con agua. Hay muchas muchachas que ya están haciendo esto que nosotras estamos haciendo. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios: Dios mío, si usted me ayuda a restaurar mi matrimonio, yo voy a ayudar a otras mujeres, porque el dolor que yo sentí, yo no quiero que a ninguna le pase. Y entonces, como nosotros sabemos cómo hacerlo de la mano de Dios, entonces simplemente dispongan su corazón y a pagar el precio. ¿Cómo hace el precio? A ser obedientes y hacer lo que dice la palabra de Dios, y con toda seguridad van a tener ese testimonio, muchachas, en sus manos. Van a tener a sus esposos muy bien en sus casitas, con su familia, como tiene que ser. Entonces, bueno, la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, si usted dice: no, mija, pero es que el mío, es que mi matrimonio no tiene caso, mi matrimonio ya está más que listo, ya se fue, ya nos separamos, ya firmamos papeles. Tenemos el caso de una mujer que se separó 10 años y ya está con su esposo. Entonces, bueno, ahí para que vayan mirando. Bueno, la fe es tremendo. El perdón es otro tema que a todas nos pasa. Estamos tan dolidas. Yo no quería dar el perdón, primero porque sentía que mi esposo no se lo merecía, pero cuando empecé a escudriñar la escritura, Dios me permitió conocer que yo tenía que perdonar, no porque yo quería, sino porque era obediencia, o sea, porque era un mandamiento. Entonces, como yo estaba tan enamorada de él, entonces yo perdoné, pero no fue fácil, no fue muy fácil, no fue nada fácil, fue muy complicado, porque yo era una mujer que no le perdonaba a nadie nada. Entonces, para mí sí que fue muy complicado, porque también por mis testimonios cuando yo era niña también me hicieron mucho daño, y yo me formé como muy así. Entonces, a mí alguien me hacía algo y yo desechaba el que fuera, no me importaba nada, yo desechaba el que fuera. Entonces, así lo amara, así lo que fuera. Pero ya cuando conocí a Dios, ya yo pagué ese precio. ¿Qué pasa cuando uno perdona? Libera, primero me libero yo, pero en la parte espiritual, ustedes arman el diablo, ya el diablo dice: güey, pucha, ya aquí no puedo hacer nada, ya está, perdonó, aquí no hay nada que hacer, ya. O sea, ese es el arma más, o sea, si usted quiere cortarle la cabeza al diablo, perdone. Así de sencillo, así. Ese perdón no provino de mí, muchachas, ese perdón provino de Dios. Cuando yo le decía: Dios mío, ayúdame a ver a mi esposo como usted lo ve, porque es que yo tengo tanta rabia que yo no lo quiero ver ni en pintura. Yo no sentía ya como ese amor por mi esposo, y con toda seguridad mi esposo por mí tampoco. Pero cuando yo empecé a orar por él, Dios empezó a hacer algo en el corazón de él y en mí. Y ese amor que nosotros decíamos que ya no teníamos, porque eso es otra cosa. Cuando a mí la mujer me dice: no, es que yo ya no siento amor, me da una risa, porque digo: no, Dios me mostró otra cosa. Dios me mostró que no, o aborrece el divorcio, punto final. Me mostró que ese es su esposo, punto final. Me mostró que la única manera de usted dar carta de divorcio es si el esposo o la esposa le es infiel. Pero más sin embargo, si su esposo o su esposa le es infiel, y si usted perdona, mejor dicho, tiene doble mérito, porque a veces nosotras hablamos mucho de la palabra de Dios a otras personas: Dios es grande, Dios es perdonador, Dios es yo no sé qué, pero nosotros no perdonamos a nuestros esposos. Estamos hablando de un alma que se pierde, porque si usted se separa, entonces hágase de cuenta que usted le está entregando a Satanás: vea, tenga a mi esposo, Satanás, tenga a mis hijos, y haga con todo lo que ustedes quieran, solamente por el orgullo, por el dolor. Y es muy duro, no hay palabras para describir el dolor, porque yo digo a mi esposo: es que no hay palabras, es una cosa
es un dolor tan horrible, pero Dios quita todo eso. O sea, ya Dios te libera, te quita esa carga y te limpia y te empodera y es como un refresco en tu corazón y en tu alma y en todas las áreas de tu vida. Es más, yo les estoy contando aquí, me tocó anotar porque ya a mí me ha olvidado todo ese dolor, porque yo estuve hasta hospitalizada. Entonces, eso fue borrón y cuenta nueva, pero bueno, yo lo traigo a colación porque yo lo estoy haciendo ya sin dolor, mírenme, lo hago para edificar otras mujeres, entonces, bueno, esto se sigue. Esa fuerza que ustedes necesitan proviene de Dios, del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo, solamente Dios lo puede hacer, muchachos. Entonces, el perdón es también para mí misma. Hazte libre de todos esos pensamientos de odio y de rencor y asimismo de la carga que llevas. El que perdones no significa que lo que hayas hecho sea aceptable, ni que esa persona se lo merezca. Yo por eso le decía a Dios mucho que me enseñara cómo que me permitiera ver a mi esposo como él lo veía. Y de verdad que yo empecé a sentir como esa misericordia, como esa consideración por él, como esa amabilidad, y produjo el perdón. No sé cómo, pero lo hice. Y bueno, chicas, ya voy 45 minutos. Faltan muchas más cosas, pero por favor, muchachas, muchachas, por favor, Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso. O sea, no podemos magnificar más el problema. Si ustedes ya ven, pongan todos los testimonios que hay. O sea, no podemos seguir magnificando los problemas porque somos milindrosas o porque estamos en un mundo de la liberación femenina y que nosotras somos todas poderosas. No, eso es mentiras. Yo creo que todas queremos tener un hogar sano, unos matrimonios sanos, tranquilos, y eso no significa que no vengan, quizás vengan otros inconvenientes, pero con toda seguridad menos fuerte, porque cuando Dios mete la mano lo hace todo nuevo y muy diferente, casi que perfecto. No, mi matrimonio no es perfecto, todavía se siguen luchando con cositas, pero ya entendí que si el diablo quiere molestarme con esa parte, así me duela, así me dé rabia, así lo que sea, ya no es lo mismo, ya no soy almática, ya soy más sabia, ya peleo con la palabra. Si mi esposo, como si yo empiezo a mirar como si se está levantando cositas, de una empiezo a buscar versículos y ¡pum! Diablo mentiroso, porque la palabra de Dios dice que mi hijo es una flecha pulida en las manos de guerrero, porque porque la palabra de Dios dice que tendrá benevolencia con mi hijo, que yo no parí hijos para el diablo, sino para Dios, y él le va a servir. Bueno, o sea, esto es como para varias cosas, puede ser para los hijos, para los esposos, para el entorno, porque donde usted esté, empieza, y más si se levantan las cosas de Dios, empiezan como esos ataques hasta que eso se va. Sí, hasta que usted sea tan fuerte en el sentido de que usted entienda que hay un Dios a quien servirle, que vale la pena y que todos debemos de trabajar para la obra de Dios. Ahora, sobre todo con lo que está sucediendo en las familias, necesitamos estar más unidos. Dios no está en familias divididas. Donde hay una división, Dios ya no está ahí. Y necesitamos protección, y más de todo en estos tiempos necesitamos estar muy unidos, gústenos o no nos guste. O sea, ya tenemos que morir a nuestro orgullo y a esas cositas que estamos poniendo tanto nuestros ojos en el mundo, que ya nos creemos que somos capaces de todo, que no necesitamos ayuda de nadie, que si esta no me sirvió pues me consigo otro, y si este no me sirvió me conseguiré otro y punto. Sí, aquí podemos vivir así, pero y arriba, o sea, tenemos que empezar a vivir conforme al reino de Dios. Entonces, bueno, muchachas, mi nombre es Yuri Marín, la página es Perfecto Vínculo, y nos pueden escribir en las redes sociales, y con todo el amor del mundo les vamos a ayudar, porque Dios quiere hogares restaurados. Bueno, muchas bendiciones a todas, y pilas, que Dios es todopoderoso, es lo único que les puedo decir.